noches y bienvenidos Al lado de la fuga. Este es un podcast en el cual contaré historias de personas peruanos y también de ciertos lugares con sucesos históricos relevantes. En nuestro primer capítulo hablaremos de alias La Gringa. La Gringa, como todo el mundo lo conoce, o Guillermo Portugal Delgado para su familia y amigos. Para comenzar partiremos de un punto de referencia sobre esta persona, el película del año de 1991, en el cual te cuentan dos hechos muy importantes de la época. La primera, la habilidad de Guillermo para escapar de la cárcel, vestido de mujer, y la matanza en los penales del Perú. Un suceso que pasó en tres cárceles principales, El Frontón, San Juan del Lurigancho y Santa Bárbara. Esto pasó en el año de 1986. Esto debido a que muchos de los presos eran terroristas y eran acusados de engaño. Por ese motivo, la Marina, junto a la Guardia Republicana, tomó el control de estas cárceles, ya que se tenía entendido que los terroristas los manejaban y generaban revueltas. ¿Cuál fue la respuesta o la resolución final? Después de las revueltas, un total de 124 reclusos muertos en el penal de San Juan del Lurigancho, 2 en el penal de Santa Bárbara y aproximadamente 170 en el Frontón. Muchos de la época de los 80 recordarán que hubo una gran masacre en el Frontón justo por la gran cantidad de terroristas que había, misteriosamente sobreviviendo a Sendero Luminoso en los partidarios de este partido político. Y también se especula mucho y se dice de que eran amigos del presidente y en ese momento era su primera vez en el poder, Alan García. De esta misma revuelta también se tiene conocimiento de que se llegaron a asesinar a muchos de los leos que en su momento ya estaban rendidos. Para cerrar este círculo de información de este punto, tengo que indicar también de que solamente se llegaron a acusar a 35 soldados de la Marina por homicidio calificado, y al parecer al ministro del Interior de los altos jefes de la Marina no se le acusó de nada. Interesa saber más sobre esta información porque esta revuelta en sí es muy larga, muy extensa, con muchos puntos y muchas interpretaciones sobre ciertos sucesos que se dieron en el momento. Déjenlo aquí en la caja de comentarios y prometo hacer la investigación y poder expresar un poco más sobre el tema. Volviendo al punto central, volveremos otra vez a Guillermo Portugal. Para realizar la investigación me apoyé en un libro, pero más que cualquier otra información la recabé de la crónica de Guillermo Portugal de Dan Richmuller, de donde saqué muchas anécdotas que él cuenta. Él mismo va narrándole en las distintas cárceles que fue pasando. ¿De dónde proviene el apodo? El apodo viene de una de sus fugas más exitosas. ¿Y por qué? Porque se llega a vestir de mujer y escapó del Frontón haciéndose pasar por una extranjera. Y como lo hizo sobre él, los rasgos no van. Él físicamente era de rasgos muy delicados, era de ojos claros, era delgado y era blanco. Entonces, básicamente por ese motivo pasó como si fuera una chica extranjera más. Nacido en el barrio de Surquillo, donde hizo sus primeros picardías o pininos, hijo de un teniente de policía, muestra delante que es la vida. Él se colocó completamente al lado extremo contrario de él. Es aquí donde conoció a sus compañeros de atraco para luego formar la banda conocida La Metralleta. Entre todos los más destacables del grupo era uno apodado Loco Perochero. No le podemos hacer su historia aquí porque fue uno de los asaltantes de la época, entre comillas, de oro de la delincuencia peruana. Junto a Yango, a de La Gringa, la Neo y otros más, destacaron en el bajo mundo de Lampa. Eran muy odiados por la alta alcurnia de la época, pero muy queridos en los barrios pobres de Lima, sobre todo en los sectores donde ellos habitaban, que eran Victoria, Barrios Altos, zonas muy difíciles para la población de dinero, porque tenía mucho miedo y llamados hasta hoy en día zonas populosas o rojas. La banda lo reciben al ingresar La Gringa junto a su compañero Caman Baby, su nombre era Beto,
al cuartel de Chorrillos, vestidos con los mismos uniformes de los soldados. Ingresaron y decidieron robarse las armas y las metrallas que encontraron en el lugar. Estas armas les sirvieron para posteriormente robar bancos y también asaltar centros comerciales, que era su principal foco de ataque. Dentro de esta anécdota la llega a contar la gringa de que él conocía al cuartelero que era quien guardaba las armas en este cuartel, valga la redundancia, y lo que hizo él fue simplemente pagarle 50 soles al cuartelero, porque era el precio que en esa época alquilaba las armas para poder robar, y luego se las daba en la noche y luego las regresaba al amanecer, porque normalmente en los cuarteles se hacía el conteo de armas a esa hora en la mañana. Su primer asalto fue a los 17 años, cuando robó junto a un colega unas cajas llenas de cojines de champú. Cayeron casi de inmediato, ya que el comprador de la mercadería los situó a su casa y al llegar ellos estaban rodeados por la policía. Se pasó por primera vez una condena de 1 mes y 12 días en la cárcel del Sexto. Una cárcel que mereció una historia por su gran cantidad de personajes que pasaron, por el gran revuelo que causó cuando hubo la gran revuelta, que terminó con el cierre del recinto y con la fuga, así dice, entre comillas, de uno de los narcos más importantes del Perú, llamado Boscalo. Que desean investigación sobre el Sexto, hay buenos libros, hay buenas referencias. Arguedas en el libro El Sexto, que se llama tal cual, es una explicación detallada de cómo es el lugar, cómo está distribuido, cómo pasa la gente hambre. Importa mucho, sobre todo en esa cárcel le importó mucho a qué partido político pertenecías, porque según eso tenías un estatus adecuado y un estilo de vida que se te podía dar dentro de la cárcel. Una vez que llega a salir de la prisión, fue a ser pescador en el Callao intentando rehacer su vida, pero algo siempre lo impulsó a la vida fácil. Su primer asesinato fue un grifo de Chancay. Guillermo ametralló a su víctima con 2 cartuchos de metralleta. Luego repasó el código penal, calculó más o menos cuánto era el tiempo que iba a pasar preso por haber matado a esta persona y en fin pensó, la suerte estaba echada y había que simplemente seguir. Vivió posteriormente también en la cárcel del Frontón, cárcel de máxima seguridad en donde la policía era la ley y decía que vivían y morían. Dentro de una de estas anécdotas que cuenta Guillermo, llegó a ver que el baño de la cárcel estaba cerrado porque había muerto una persona dentro. No sabemos si lo asesinaron o simplemente se suicidó, pero estaba dentro y estaba. Un río llegó con intención de usar el baño, pero un soldado con su rifle costeaba la entrada. Le hablaron al soldado para ingresar. Este le mentó a la madre y lo mandó fuera del lugar. El reo no aguantó más y se bajó su pantalón y comenzó a hacer su necesidad al lado del soldado. Este levantó su rifle y le dio un tiro en la cabeza. Se funcionaba la vida en esa casa. Recuerdan de que es un lugar que está rodeado solamente por mar y de vez en cuando llegan los marinos, pelícanos y una que otra. Y también es donde realizó una de sus más grandes escapes en la cárcel. Salir con un bote que dirigía a Guillermo junto a otros reos hacia el Ministerio de Justicia. Dentro del grupo destacaban 2 colombianos, que según Guillermo fueron los que planearon la escapada, ya que sabían que solo 2 soldados los escoltarían en el mismo bote, uno manejando y el otro era el custodio. Uno de los colombianos se logró soltar y, ayudado por los demás reos, redujeron al custodio matándolo en lanza. Y el conductor lo lanzaron por la borda del bote, tomando el control del mismo y se dirigieron para Chucuito, donde se separaron. Algo peculiar de esta anécdota es que Guillermo, cuando la va narrando, va explicando de que el primer colombiano es quien mata al custodio que tenía el arma, pero el que iba conduciendo es reducido y luego le indican a Guillermo que sea él quien le mete el tiro de gracia. Él decide no hacerlo porque se da cuenta de que esta persona ya no va a poder actuar porque está reducido. Así que recuerden que tenía ya el conocimiento del mar porque anteriormente había sido pescador. Simplemente condujo el bote hasta cierto punto y decidió lanzarlo al
custodio al mar. Y cuando se le hizo la pregunta si él pensaba que estuviera vivo o no el custodio, él dijo que muy posiblemente sí, porque lo lanzó en una zona donde no había muchas corrientes de mar y que estaba cerca de la orilla. Entre muchas de sus fugas logró salir del Brigacho. También estuvo en el CEP. Y una lista importante es el CEPA. El CEPA era una cárcel sin muros que se encontraba en el distrito de Ucayali y que funcionó hasta el año de 1993. Sombra. Y es una cárcel sin muros. Les explico. Durante un tiempo asumieron de que llevando a los reos a zonas en la selva para que hicieran campamentos para poblar esas zonas era una forma de que el reo pudiera volver a ser involucrado de nuevo a la sociedad, como a través del trabajo en el campo, de crear pequeñas como asentamientos. Y digamos que esa era la idea que se, pero lastimosamente no funcionó. Y también Guillermo recuerda con mucha nostalgia se apuró porque él mismo cuenta de que tenía la facilidad de poder ir a pescar, de poder cosechar su comida, de que no había muchos custodios y que les daban la libertad de hacer lo que quería. Pero él también es, como ya se le hizo costumbre escapar, también buscó la forma de poder salir de esa cárcel de lujo y decidió también huir. Hasta que el año de 1982, luego de 17 años de estar preso, que pasó en la cárcel provincial de Lago del Puno, salió libre debido a un indulto. Esta vez que salió de cárcel, se dio cuenta que las cosas habían cambiado. Él estaba proyectado más o menos a que saliera en el año de 1996, pero gracias a este indulto logró salir antes. Se dio cuenta también de que ya no era un joven, que la vida lo había golpeado de tantas formas y que al final se había logrado enamorar de una mujer que lastimosamente lo dejó. Pero era un hombre que solo había llegado al cuarto primario y que aprendió a leer y escribir bien en la cárcel, apoyado por un profesor español y que había caído por narcotraficante por Uruguay. Wilfo y la vejez hizo que aprendiera a escuchar y escribir todas sus historias en varios libros que aún no ven la luz, pero que fueron el motor de la notoria película. Hoy, ya retirado de esa vida, vive en La Victoria, donde se encarga de cuidar autos y ser seguridad de una cevichería. Podemos darle un cierre a esta historia, esperando que todas las anécdotas que él tiene puedan algún día darle luz y podamos conocer un poco más la vida de este personaje. Ya saben si les gustó o quieren saber de un personaje del Perú, algo puntual o quieren conocer un poco más de su historia, simplemente dejen en los comentarios y nos vemos en la siguiente oportunidad al lado de la fogata.